Hablando del poder de Dios puesto a nuestra disposición para momentos de crisis, esos momentos de grandes convulsiones, como están ocurriendo hoy día y como vemos que van a ocurrir más conforme van las cosas, conforme vemos que progresa la maldad, que progresa, en fin, todo aquello que es contrario a lo que supuestamente se ha edificado hasta ahora. Por supuesto, sabemos que el mundo es frágil, sabemos que la economía es frágil, sabemos que hay muchísimas cosas que no están como deberían de ser. Se han planteado y se han puesto como soluciones cosas que no ofrecen ningún tipo real de solución. Pero, en fin, sabemos que la situación mundial es así. Y tal y como nos dice la Escritura, el destino final de todo esto no es otra cosa que entrar en los momentos peores de toda la historia. Así que si estudiamos Apocalipsis y vemos por dónde va la situación, nos damos cuenta de que efectivamente lo que cabe esperar es eso. Así que tenemos que tener en cuenta que vamos a afrontar esos tiempos, vamos a tener que encarar a esas situaciones. De vez en cuando lo tenemos que decir porque es fácil olvidarlo y es fácil, en fin, pensarse que no vamos a tener que atravesar grandes dificultades sencillamente porque, bueno, pues la doctrina que creemos o el futuro que esperamos no pasa por ahí, pero sí que pasa y sí que tenemos que tenerlo en cuenta si queremos mantenernos en línea con la escritura, con las situaciones que nos plantea el futuro, tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos asegurarnos, cómo podemos mentalizarnos y estar seguros, convencidos de que vamos a tener la capacitación para podernos enfrentar a esas circunstancias, a esas situaciones? Se va a necesitar un enorme poder, como decimos de vez en cuando. El poder de Dios, el derramamiento del Espíritu, el derramamiento de todo lo que consideramos unción, gracia, poder, capacitación y demás. Y entonces tenemos que pensar en dos cosas, dos factores que son claves para poder mirar hacia ese futuro con cierto grado de preparación, con las cosas medianamente claras. Pero tenemos que ejercitarlos. Estas dos cosas, dos claves que van a abrirnos esa puerta, vamos a tener que ejercitarlas, vamos a tener que tener en cuenta que si no lo ponemos en marcha en nuestra vida para, de alguna forma, mentalizarnos y entrenarnos, pues luego cuando llegue la dificultad es muy posible que sin mentalidad, sin entrenamiento, no nos veamos capaces de hacerlo. Así que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es nuestra identidad o nuestra identificación. ¿Con quién nos identificamos? Si nos identificamos con el Señor, con Jesús, con su fe, con su moral, con su forma de ver la vida y demás, y también con sus promesas, su carácter, en fin, todo aquello que nos relaciona con Jesús, si nos identificamos realmente con ello, entonces vamos a tener la capacidad de podernos enfrentar. Porque cuando llegue el momento de necesidad, el momento de dificultad y angustia, vamos a vernos arropados, vamos a vernos bajo esa cobertura, por decirlo de alguna manera, que somos el cuerpo de Cristo, que somos su familia, somos sus discípulos, eh, estamos siendo capacitados por Él. Entonces, esa identificación va a ser sustancial, va a ser estrictamente necesaria para poder decir, no, aunque venga lo que venga, sé perfectamente quién soy, sé que soy un hijo de Dios, sé que Dios está conmigo, sé que aunque todo me falle, Dios proveerá y si no provee, pues de alguna forma estamos a salvo, porque estamos en sus manos, estamos en sus brazos y Él nos recogerá y Él estará a nuestro favor. De esa forma no nos escandalizamos, no nos asustamos, no nos vemos como solos, desprotegidos, sin ningún tipo
apoyo o auxilio que esperar y demás, que será lo peor que nos pueda pasar en circunstancias de ese tipo. Es decir, tenemos que tener esa seguridad. Ese es el terreno que pisamos. Estamos sobre la roca porque somos de Cristo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, pues después de esa clave de la identidad, que vemos que es tan importante, está el asunto de la autoridad. Vamos a tenernos que enfrentar a poderes fuertes. Me refiero a todo lo que tiene que ver con Satanás, todo lo que tiene que ver con sus marionetas, todo lo que tiene que ver con su poder en la tierra, que es grande, en el sentido de que manejan los estamentos sociales, políticos, están manejando todo lo que hoy consideramos como poder, y entonces nos vamos a ver un poco como ¿cómo afrontamos eso? Esa va a ser la gran pregunta. ¿Cómo podemos resistir? Un poco así como ocurría en aquella batalla famosa cuando David se enfrenta a Goliat y el gigante era demasiado para el ejército de Saúl. ¿Cómo se podían enfrentar a ese gigante? Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar gigantes que nos van a retar. Órdenes, leyes, normativas, imposiciones, todo tipo de cosas que van a venir de esos estamentos internacionales con una fuerza, con un respaldo incluso militar, en fin, con una autoridad en el mundo grande. ¿Cómo nos podemos enfrentar a eso si no nos vemos investidos de una autoridad superior? Como leemos en las Escrituras, el que está en nosotros es mayor, decía el apóstol Juan en su primera carta, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En otras palabras, cuando nos veamos revestidos, autorizados, con la seguridad de a quién representamos, entonces vamos a tener capacidad para poder afrontar esa situación. No importa si estamos delante de reyes, si estamos delante de Satanás mismo, no importa si estamos delante de esos estamentos globales o mundiales, no importa en qué situación nos veamos, la autoridad que está en nosotros es superior. Nos podemos ver, por supuesto, pues rodeados por esas hordas enemigas, por gente realmente poseída, por gente con mucha maldad en su corazón, que están detrás de destruir todo aquello que se les oponga, están detrás de que las estrategias de Satanás triunfen. Y entonces imagínate lo que quieras, pero habrá muchísima gente que ha optado por servir, rendir obediencia, culto, lo que sea necesario a Satanás y a todas sus instituciones. Y entonces nos podemos ver rodeados, como le pasó a Jesús, en un Sanedrín que estaba más volcado por destruir a Jesús que por agradar a Dios. Los intereses políticos primaban. Bueno, pues ahí está la situación, ahí está la cosa. Y si tenemos estas dos claves, es decir, nuestra identidad bien firme, bien clara en la roca, en Cristo, y si tenemos, por otro lado, la seguridad de la autoridad de la que estamos investidos simplemente por estar en esa identidad, por estar en Cristo, por saber que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y eso no significa que seamos perfectos, eso no significa que no cometamos tremendos errores, que no nos veamos en situaciones realmente tristes por nuestros propios errores, por nuestras propias debilidades, por nuestros temores a veces, por nuestras dificultades a nivel personal, nuestras fragilidades y demás. Pero si tenemos clara cuál es nuestra identidad y que siempre vamos a volver a estar totalmente enfocados en esa identidad para cambiar lo que sea menos la identidad.
y no vamos a permitir que nadie nos arrebate esa identidad, porque sabemos de quién somos. Nosotros somos de Dios, aunque el mundo entero esté bajo el maligno, y de ahí no nos sacarán. Y además sabemos que tenemos una autoridad muy superior a cualquier demonio, a cualquier principado, a cualquier arcángel satánico, a cualquier fuerza del mal y por supuesto de todas las terrenales. Si sabemos que nuestra autoridad está por encima de todo eso, entonces vamos a estar firmes, vamos a afrontar las dificultades y vamos también a tener enormes triunfos, como mínimo para no permitir que seamos víctimas de Satanás y que sea él quien nos manipule como hace al manipular a sus marionetas, a todos aquellos que bailan al son de su música. Dios estará con nosotros porque ya está con nosotros. Recordemos estas dos claves: una clara identidad e identificación con Cristo y una clara autoridad, conocimiento de nuestra autoridad para que nada ni nadie nos pueda mover del terreno en el que estamos. En fin, os dejo con estas reflexiones. Que el Señor os bendiga.